Gracias, Nora, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Naciste en México, estudiaste en la UNAM. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Tengo muchísimos recuerdos porque básicamente yo viví en México hasta que tuve 21 años. O sea, viajé muchísimo durante ese periodo, pero yo creo que, o sea, como ves, el tiempo no corresponde linealmente como lo medimos. Y yo creo que todo lo que es la infancia y la adolescencia ocupa mucho mayor espacio en mi memoria que lo que ha sucedido desde entonces. Y México fue donde yo crecí, o sea, mi lenguaje es el español y de alguna manera me encantan los lenguajes, o sea, he aprendido varios lenguajes, pero eso me ha dado una percepción de cómo te estructura un poco el pensamiento, el lenguaje, y aún te estructura las emociones. Entonces mi lenguaje, siendo español, me ha creado, me ha formado de alguna manera que yo creo que influye la manera como veo el mundo. Mi familia está en México y tengo una relación muy estrecha con mis hermanas y con mi papá. Desgraciadamente mi mamá murió. Ella nació en Madrid, o sea que por ese lado también la mitad de mis genes son españoles, la otra mitad de mis genes son rusos o son soviéticos. Y en la ciencia tenemos un concepto que se llama epigenética, que quiere decir es la manera como tu DNA se modifica en base a en tus experiencias. Y la epigenética hace que ciertos genes se expresen o que se silencien. Y yo digo que yo estoy epigenéticamente modificada, mi DNA español y ruso, por mi experiencia en México. ¿Cómo comenzaste a interesarte en el tema de las adicciones? Bueno, siempre es muy difícil cuando dices, bueno, ¿cómo es que pasó? ¿No? Porque las cosas pasan progresivamente. Y siempre me fascinó a la conducta humana. Entonces, de niña pasaba horas viendo a las gentes y realmente me daba muchísima curiosidad a cómo es posible que se generen las emociones y los pensamientos. Y también me encantaba la idea de que cada uno de nosotros es distinto y la percepción de sus mundos es distinto. Entonces, o sea, cada uno vemos nuestra conciencia. Imagínate millones y millones de gentes. Y ese concepto de tratar de entender qué es lo que nos hace a cada uno de nosotros únicos, me llevó desde que era muy niña a querer estudiar el cerebro. Y en un momento dado, yo con estas ambiciones decía, yo de grande quiero ser científica y entender cómo funciona el cerebro humano. Después, conforme crecí, y empecé a ir a la escuela y a la facultad de medicina, porque me decidí ir a medicina dado que te da una oportunidad de interaccionar con el ser humano que no te lo da ningún otro contexto. El paciente viene a ti con total, o sea, muy vulnerable, sin normalmente los cambios que hacemos, o sea, siempre queremos que la gente tenga una impresión de nosotros y eso modifica quién somos. En cambio, cuando el paciente va a ti, es el paciente único. Y eso me llevó a estudiar medicina como una forma de poder entender el cerebro. Y pues claramente en la medicina, inmediatamente, lo que más me atrayó la atención fue las enfermedades psiquiátricas y la adicción. Y la adicción particularmente por dos cosas. Por un lado, en mi familia, mi tío, que era mi tío más querido, tenía un problema de alcoholismo muy severo. Entonces, era un hombre de una generosidad extraordinaria. Había nacido aquí en España y con la Guerra Civil Española fue uno de los niños morelianos que acabó en México. Pero tenía un problema severo de alcoholismo. Entonces, esa bifurcación, ese silencio que existía entre no se podía hablar del alcoholismo de mi tío y por el otro lado se le rechazaba ese componente, es como si lo hubieran dividido. Me llamaba la atención porque me parecía injusto, porque me parecía que era una persona que podía dar tanto y sin embargo esto la disminuía en la percepción de todo el mundo. Y como médico también, o sea, el estigma que se les hacía a los pacientes con enfermedades de adicción era aún mayor que el estigma que se les hacía a los pacientes con enfermedad psiquiátrica. Y en mi entrenamiento me fui a la especialización en la psiquiatría, pero en la psiquiatría misma encontré en muchos casos, porque es muy común que haya adicciones en la enfermedad psiquiátrica,
que los profesores, los maestros, los doctores no trataban las adicciones, o sea, las ignoraban. Y eso me parecía tan miope, porque si tú no tratas la adicción, el paciente no se va a mejorar de su problema psiquiátrico. Entonces eso me frustró muchísimo y no se diga en el mundo médico. En el mundo médico no se te enseña como estudiante de medicina qué son las adicciones. Aún como psiquiatra se me dio y se da aún en la mayor parte de los programas de adicciones muy poco entrenamiento sobre qué son las adicciones. Entonces los médicos no tienen ni la menor idea qué hacer con un paciente que tiene problema con adicciones. Y esa es la causa por la cual los pacientes acaban en las salas de emergencia, en los hospitales o en las clínicas, pero no están entrenados. Entonces, una de las, o sea, desde el muy principio, cuando, o sea, yo ya sabía que quería hacer investigación, dije, lo que quiero hacer es investigación que ayude a cambiar esa percepción de estigma de la persona adicta y que haga que el sistema médico realice que es su responsabilidad el tratar y prevenir las adicciones. Entonces, eso ha sido mi carrera profesional, desde el punto de vista científico, cómo documentas efectivamente que las adicciones son una enfermedad y como tal, ¿quiénes la curan? Los médicos, en vez de ponerlos en prisión, que es la manera como se trata muchísimo a las gentes que tienen problemas de adicciones. Eso como investigador y como persona que está a cargo de una institución administrativa de ciencia, también ha sido esa mi estrategia. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué tipo de investigación debemos hacer? Y cómo presentarla de tal manera que cambiemos la cultura del sistema médico, pero también la cultura social. Porque mientras el sistema social estigmatice a las adicciones, no se logra darle la misma importancia, lo cual implica que no se ponen los recursos necesarios ni se entrena al personal que puede ayudar a una persona a prevenir la adicción, por un lado, pero si ya están adictos, a tratarlo. Nora, ¿cuál es el principal problema que enfrentas hoy como directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos? El principal problema, tenemos problemas dos muy grandes, pero me pides el principal, y el principal es la tragedia de lo que está sucediendo con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. La peor crisis médica que hay actualmente en Estados Unidos es por adicciones, y es la peor crisis de adicciones que nunca hemos visto en el país. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el 2016, del año pasado, murieron 64,000 personas por sobredosis de opiáceos. Y eso no cuenta las gentes que mueren por otras consecuencias por el uso de los opiáceos, como son las infecciones masivas que resultan en infecciones cardíacas, que son costosísimas por un lado, pero también muy difíciles de tratar, o las infecciones por otro tipo como el SIDA, el HIV, o la hepatitis C. Eso ni siquiera está contando. Entonces, actualmente cerca de 100 personas mueren al día en Estados Unidos por sobredosis. Ese es el problema más grave que tenemos en nuestras manos. Entonces, a mí como investigador y también importantemente como director del NIDA, esto implica una urgencia de traer soluciones en base a la evidencia científica que ayuden a controlar esta epidemia. Y como, o sea, es un reto enorme porque cada día que pasa y no lo solucionamos, 100 gentes mueren. Entonces esos números están contando, no es que no tenemos el lujo del tiempo. Y entonces tienes que tener varios carriles enfocando para implementar soluciones de las cuales ya hay evidencia que ayudan a la persona a prevenir la sobredosis y que ayudan a la prevención de más gentes volviéndose adictas, pero las tienes que implementar. Entonces, no solamente en este momento es el encontrar nuevos medicamentos. Hacemos esa investigación, pero actualmente la urgencia es muchísimo cómo implementamos los hallazgos por los que hay evidencia en sistemas que nunca han
intervenido en el proceso de las drogadicciones en sistemas donde no existe infraestructura, por ejemplo, en los lugares rurales. Entonces estamos haciendo que investigadores desarrollen nuevos modelos que tomen ventaja de centros médicos, pero que también tomen ventaja de enfermeras que puedan hacer y el uso de la telemedicina para poder tratar a gentes en lugares rurales. Entonces esto, al mismo tiempo que pues hay que educar a los médicos, hay que educar a todo el profesional para cómo tratar adecuadamente a las gentes que tienen problemas como opiáceos, cómo educar al público en general, cómo educar a los médicos para que no estén prescribiendo tantos opiáceos. O sea, es una tarea masiva con muchísima urgencia. Entonces, por eso digo esto, lo máximo a número una prioridad en este momento. ¿Y el descubrimiento más esperanzador para aliviar el flagelo de las adicciones? Bueno, curiosamente yo te voy a decir, el más esperanzador, que tiene que ver no simplemente con la investigación que se ha hecho en adicción, sino más bien te voy a decir, tiene que ver con la investigación que se ha hecho sobre la rehabilitación del cerebro. Entonces, cuando alguien tiene, por ejemplo, un stroke, no sé cómo se diga en español, un ictus, un infarto, ¿no? Cerebral. Un infarto cerebral. En el pasado las gentes quedaban con parálisis o no podían hablar. Y en los últimos 15 años se ha hecho un avance enorme para que el cerebro se rehabilite y se recupere. Entonces puedes tener pacientes que sufren un ictus, que los deja, que en el pasado los hubiera dejado paralizados, que pueden básicamente recuperar casi completamente todas las funciones. Entonces mi perspectiva es, si tú puedes hacer que el cerebro se recupere cuando tienes un hallazgo donde se muere mucho tejido cerebral, entonces lo que estás haciendo con la rehabilitación es tener ventaja de esas otras áreas del cerebro que pueden tomar que pueden empezar a procesar lo que hacía las partes del cerebro que mueren. Entonces mi perspectiva es, si logras hacer eso en un cerebro adulto sufriendo un ictus, lo puedes hacer para recuperar el funcionamiento que ha sido dañado por las drogas. Entonces para mí es claramente, ese es un mensaje que tenemos que pasar. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es desarrollar intervenciones que aceleren esa recuperación en la persona que ha sido dañada por el efecto de las drogas, como han hecho estudios para acelerar la recuperación del paciente que sufre un ictus. Entonces tenemos que verlo desde esa manera. ¿Cómo logramos hacer que el cerebro se recupere para que el paciente adicto pueda volver a tener mejor control sobre sus emociones, sobre sus deseos, para que pueda inhibir esos deseos tan intensos de tomar la droga? Nora, nosotros en ASICOM tratamos en la medida de lo posible de unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Totalmente, definitivamente. Yo creo que básicamente nos unen muchísimas cosas en Iberoamérica y una de ellas importantísima es el lenguaje y nuestras experiencias y nuestra cultura. Al mismo tiempo yo pienso que la ciencia, así como es el arte o como puede ser el deporte, es una actividad puramente humana que no está limitada a permanecer en solo un país o una cultura. Pertenece a todos los seres humanos. Entonces es una organización que trae consigo a grupos que normalmente no lo harían y que facilita esa transición. Es algo muy positivo. Pues muchísimas gracias, Nora, por este rato tan agradable. No, muchísimas gracias a ustedes.